le va? Buenas noches, bienvenidos. Bueno, buenas noches si nos ve en la primera emisión, ¿no? En la de los domingos, cuando ya termina la tarde y cuando empieza a haber movimiento de comida en los hogares. Los domingos a las 21 entramos con Onda Verde para charlar con ustedes, para debatir sobre cuestiones, como se dice ahora, socioambientales. Y 2 días a la semana volvemos a repetir el programa. Los periodistas solemos jugar con las palabras y si hoy hubiera que buscar una palabra para definir el programa, para jugar con ella, un término que sea como la especie de columna vertebral del programa de hoy, esa palabra sería extractivismo. Con este término podemos resumir cuál es la realidad social, económica y ambiental que se vive no solo en la Argentina, sino en gran parte del mundo, sobre todo en Latinoamérica y en África, donde parece la división del trabajo nos ha impuesto formar parte de este mercado desde esta actividad del extractivismo. Y entre las tantas consecuencias que nos deja el extractivismo está la quema de espacios verdes, algo que hemos abordado en más de una oportunidad en el programa de hoy. Usted dirá, bueno, es un tema del pasado, ya no aparece en los medios, así que no sucede más. No aparece en los medios, es cierto. Sin embargo, sigue sucediendo en varios lugares. Córdoba es uno de los epicentros. Tanto es así que ya se habla de esta actividad de la quema de los espacios verdes como un ecocidio, o sea, un genocidio de la naturaleza. Y algunos cordobeses están muy preocupados. Así abrimos nuestro programa en el día de hoy. Ecocidio, daño masivo o destrucción ambiental de un territorio determinado. Mi nombre es Maya Cobb y hoy vamos a hablar de lo que está pasando en Córdoba. Si se prendiera fuego Palermo, ¿sería noticia? Obvio que sí. Ni hablar si se prendiera fuego Capital Federal. Bueno, imagínate 10 veces Capital Federal. Eso es lo que prendieron fuego intencionalmente en la provincia de Córdoba. 2.000 kilómetros cuadrados. El 95% de los incendios son por intervenciones humanas, ya sea por negligencia o por intencionalidad. Es muy difícil pensar en que esto haya sido una mala práctica que se fue de las manos. No hay ninguna sospecha de la intencionalidad del fuego, sin embargo, se sigue cambiando árboles por soja. La justicia tendría que accionar sobre los lugares, si son propiedades privadas, deslindar la responsabilidad, si fue causa del campo o ajena. La cantidad de gente que colaboró e intentó apagar este fuego es enorme. 300 bomberos, 80 brigadistas, miles de civiles de 3 ciudades distintas. El fuego y los intereses se salieron de control. Por eso, lo que hay que volver a hacer es debatir la ley de fuegos de nuestro país, que lo que hace es regular la administración de tierras de todo nuestro territorio. Lo que propone la ley es la prohibición del cambio del uso del suelo por 60 años en bosques nativos e implantados en humedales y por 30 años en tierras agrícolas, pastizales y matorrales. Si no es la naturaleza la que está tomando sus propias decisiones, proteger y preservar nuestros bosques y humedales es imperativo en este contexto. Ecocidio, dicen los cordobeses, y tienen razón. Un ecocidio más, lo que se perdió ya es muy difícil volver a recuperar. Antes de ir a nuestro sumario, queremos dedicar el programa de hoy a Pino Solanas, diputado, senador, ahora era embajador ante Naciones Unidas en Francia, pero no podemos agotar su currículum ahí, su trayectoria ahí. Pino fue un gran cineasta, un gran documentalista. Los que ya tenemos algunos años aprendimos mucho de política con La Hora de los Hornos, con Los Hijos de Fierro, más contemporáneo a nuestra época con El exilio de Gardel o con Sur. Y hace muy poco pudimos disfrutar del último trabajo de él, que fue Viaje a los Pueblos Fumigados. Pino se nos fue, Pino es una víctima más del COVID-19. La semana que viene vamos a tener un tramo del programa de Onda Verde dedicado en una entrevista que le hicimos nosotros a Pino cuando estuvo aquí en Santa Fe hace un año. Hoy solo queremos mencionarle, dedicarle el programa a este Quijote que se nos adelantó y seguramente se nos fue a pelear a otros lados, a otros lugares.
le dedicamos el programa a Pino Solanas. Programa que hoy tiene muchos temas y como siempre te lo presentamos en nuestro sumario. En Onda Verde reflexionamos sobre los sistemas de producción extractivistas y las consecuencias negativas sobre los territorios y sobre las especies que habitan en él. Entrevistamos a Karina Forcinito, doctora en economía e investigadora, quien nos explica cuáles son las falacias que plantea un modelo basado en el extractivismo para resolver problemas económicos. Tendremos como siempre las 3 luces del semáforo con las noticias relevantes de la semana y los recomendados culturales de Juani. Bienvenidos a un nuevo programa de Onda Verde, el único programa de la televisión regional que aborda temas ambientales. Desde que apareció el primer organismo vivo en la naturaleza hasta nuestros días, la ciencia dice que han ocurrido 5 extinciones masivas. Y dicen ahora que vamos camino a la 6ª. Nosotros seríamos los protagonistas, la humanidad, seríamos los protagonistas, los gestores de una 6ª extinción masiva. Digo nosotros por primera vez porque las 5 anteriores se hicieron a partir de eventos naturales como pueden ser glaciaciones, erupciones volcánicas, meteoritos, asteroides, fueron lo que generaron extinciones de la vida, de plantas, de animales masivas. Estamos en la puerta de una 6ª extinción masiva, fundamentalmente de vertebrados. Estamos en la puerta de que esto suceda. La mitad de los animales que han vivido en la Tierra han desaparecido. Y esto es pura y exclusiva responsabilidad de la humanidad. Si me acompaña el televisor, vamos a ver algunas placas que preparamos para el día de hoy, donde estamos viendo que desde el año 1500 aproximadamente se calcula que han desaparecido gran número de plantas y más de 300 especies de vertebrados, lo que altera las funciones biológicas de los ecosistemas. Desde el 1500 uno dirá, hace un montón. No, en la historia de la humanidad es nada. Estamos hablando de 700 años y han desaparecido, fíjese, ¿no?, más de 300 especies de vertebrados. ¿Cuánto es esto? Por año, y pasamos a la segunda información, a la segunda placa, por año están desapareciendo alrededor de 2 especies de vertebrados, lo que es una barbaridad. Nunca pasó esto en la historia de la humanidad. Por eso los especialistas y los científicos ya están alertando sobre qué hacer frente a este tema. ¿Cómo podemos detener esta 6ª extinción masiva? Estamos lejos de caminar por donde ellos nos dicen. Bueno, una posibilidad sería aumentar las áreas de protección de plantas y animales, que haya más áreas de este tipo, reducir el crecimiento de la población humana, o al menos, como dicen algunos, distribuirlos de otras maneras, que las ciudades no sean los lugares donde se concentra el 98% de la población, cuando tenemos extensiones rurales con casi nada de población. Disminuir el consumo, ya lo hemos dicho también, una sociedad esta absolutamente consumista de el uso y lo tiro, y apostar al uso de tecnologías verdes. Algunas alternativas que están planteando nuestros científicos para no llegar a la 6ª extinción masiva. Si no lo hacemos, si no cambiamos nuestra manera de vivir, de consumir, de respetar lo que está alrededor nuestro, vamos camino a esta destrucción masiva. Le propongo un juego con el video que vamos a ver ahora. Supongamos que tenemos un diálogo con la naturaleza, no la naturaleza como una entelequia, sino como un hecho real. ¿Qué nos diría hoy a cada uno de nosotros la naturaleza? Fermatevi. Semplicemente. Alt. Stop. Non muovetevi. Non è più una richiesta. È un obbligo. Sono qui per aiutarvi. Questa montagna russa supersonica ha esaurito le rotaie. Basta aerei, treni, scuole, centri commerciali, incontri. Abbiamo rotto il frenetico vortice di illusioni e obblighi che vi hanno impedito di alzare gli occhi al cielo, guardare le stelle, ascoltare il mare, farvi cullare dai cinguettii degli uccelli, rotolarvi nei prati, cogliere una mela dall'albero, sorridere a un animale nel bosco, respirare la montagna, ascoltare il buonsenso. Abbiamo dovuto romperlo. Non potete mettervi a fare Dio.
Il nostro obbligo è reciproco, come è sempre stato, anche se ve lo siete dimenticati. Interromperemo questa trasmissione, l'infinita trasmissione cacofonica di divisioni e distrazioni, per portarvi questa notizia. Non stiamo bene. Nessuno di noi. Tutti noi stiamo soffrendo. L'anno scorso, le tempeste di fuoco che hanno bruciato i polmoni della terra non vi hanno fermato. Né i ghiacciai che si disintegrano, né le vostre città che sprofondano, né la consapevolezza di essere i soli responsabili della sesta estinzione di massa. Non mi avete ascoltato? È difficile ascoltare essendo così impegnati, lottando per arrampicarsi sempre più in alto sull'impalcatura delle comodità che vi siete costruiti. Le fondamenta stanno cedendo. Si stanno inarcando sotto il peso dei vostri desideri fittizi. Io vi aiuterò. Porterò le tempeste di fuoco nel vostro corpo, inonderò i vostri polmoni, vi isolerò come un orso polare su un iceberg alla deriva. Mi ascoltate adesso? Non stiamo bene. Non sono un nemico, sono un mero messaggero, sono un alleato, sono la forza che riporterà l'equilibrio. Ora mi dovete ascoltare. Sto urlando di fermarvi. Fermatevi. Tacete. Ascoltate. Ora alzateli gli occhi al cielo. Come sta? Non ci sono più aerei. Quanto vi serve che stia bene per godere dell'ossigeno che respirate? Guardate l'oceano. Come sta? Guardate i fiumi. Come stanno? Guardate la terra. Come sta? Guardate voi stessi. Come state? Non puoi essere sano in un ecosistema malato. Fermati. Molti hanno paura adesso. Non demonizzate la vostra paura. Non lasciatevi dominare. Lasciate che vi parli. Ascoltate la sua saggezza. Imparate a sorridere con gli occhi. Vi aiuterò, se mi ascoltate. Me quedo con las últimas preguntas, ¿no? ¿Cómo están los mares? ¿Cómo están los ríos? ¿Cómo están los suelos? ¿Cómo está el aire? ¿Cómo estamos nosotros? Algunas imágenes de cómo vivimos nosotros, cuán aturdido vivimos, cuán contaminado vivimos, con cuánta mugre vivimos alrededor. La naturaleza que nos pregunta y nos interpela. Desde hace décadas estamos enfermos por esto. Y mire, no hay manera de tener una sociedad sana, una humanidad sana en un ecosistema enfermo, porque nosotros somos parte del ecosistema. Y esto tiene varias causas. Yo les decía al principio que si buscáramos una palabra, la de hoy, la palabra sería extractivismo. Y en el extractivismo está gran parte de la responsabilidad de lo que nos pasa. Alguno del otro lado de la pantalla dirá, pero ¿de qué habla este hombre cuando habla de extractivismo? ¿Cómo definimos qué es el extractivismo? Le pido que me acompañe otra vez y vamos a ver esta definición, quizás una de las más usadas en el mundo ambiental. Extractivismo es la forma de organizar la economía de un país basada en una alta dependencia de la extracción intensiva, de los cultivos transgénicos, de la riqueza que está en el subsuelo, de la minería a cielo abierto, del gas, del petróleo, en grandes números, porque son todos recursos naturales, con muy bajo procesamiento, o sea, muy bajo valor agregado. Nosotros cultivamos hojas y la exportamos, no hacemos en el medio montones de otros productos como pueden ser aceite, salsa y demás. La mayoría se exporta. Dice con muy bajo procesamiento, o sea, valor agregado, y destinado para su venta en el exterior. Argentina es un país que ha basado su economía desde hace 30 años o más en el extractivismo, en la minería a cielo abierto, en el fracking. Bueno, Vaca Muerta es un ejemplo de ellos. Hace 30 años que nos dicen que esta es la única salida económica. Y 30 años donde no mejoramos. Hoy vamos a hablar mucho de este tema. Hace 30 años que se apuesta a este modelo de producción como salida económica, hace 30 años que tenemos más desocupación, más hambre, más pobreza y estamos cada vez más endeudados.
¿Es la salida esta entonces? ¿Lo podemos responder nosotros? Y más o menos. ¿Sabe quién lo puede responder bien? La gente vinculada a la ciencia. Y hablamos con Karina Forcinito. Tiene un currículum muy amplio y nos tomamos la libertad de resumirlo y de leerlo para no errarle. Es doctora en economía, es magíster en sociología y ciencias políticas, es licenciada en economía, es investigadora y es docente universitaria, es especializada en la enseñanza de economía, forma profesores de economía, es docente de historia económica y social argentina y de sistemas económicos comparados. Y respetuoso resumen de lo que es Karina, y además debo decirlo porque me tocó conocerla y entrevistarla, un ser entrañable, una economista muy difícil de encontrar, una economista que privilegia la vida a los números, a los balances. Hablamos con ellas y hablamos de este tema. La estrategia que se está implementando en la Argentina, pero no solo en Argentina, sino en muchos otros países de América Latina, tiene que ver con la profundización del sendero extractivista en un contexto de agravamiento de la crisis socioambiental a nivel global. Realmente a mí me parece fundamental empezar por decir que no es, el problema ambiental no es un invento de los ambientalistas, de los activistas, de los militantes ambientalistas, de los ecologistas, sino que efectivamente hay elementos provenientes de los ámbitos científicos más rigurosos a nivel internacional, de que estamos en una situación límite en materia de superación de límites planetarios, ¿no? Valga la redundancia. En donde los indicadores biofísicos están mostrando un deterioro que va a ser irreversible y que probablemente va a conducir, si no se revierte rápidamente y se impulsa una transición ecológica justa, va a conducir a un colapso en algún momento, y no es en un momento muy lejano, se piensa entre 2030 y 2050, ¿no? Esto está presente en las publicaciones de las grandes revistas de las naturales, en Nature, en Science. La gente no termina de internalizar ni de tomar conciencia acerca de qué significa, y por supuesto los gobiernos menos, porque están muy, muy colonizados por el capital que en este momento de la historia ha asumido una voracidad impresionante y avanza sobre la subordinación de la vida en su conjunto a su lógica de una manera que se ha acelerado a partir del nuevo cambio tecnológico que está en proceso, ¿no? El negacionismo hasta el planteo de una utopía tecnológica que nos va a salvar, una nueva transgénesis de todo lo que comemos, ya no se sabe, digamos, el artilugio tecnológico que nos va a salvar del desastre. Cuando uno habla con gente que conoce de ecosistemas, que conoce de los problemas biofísicos del planeta, eso es evidente que no es así, que es parte de una... de argumentos que están al servicio de continuar produciendo como si el planeta no tuviese límites y como si las personas además pudiesen adaptarse infinitamente a lógicas de producción que son nocivas incluso para su salud, ¿no? Como es lo que está ocurriendo con la introducción del trigo transgénico, con el agravamiento, la introducción de nuevos tóxicos, agrotóxicos, que son para superar la resistencia, por ejemplo, al glifosato, la introducción de nuevos agrotóxicos más agresivos todavía sobre la salud, sobre la vida. Entonces, bueno, tenemos que poner esto en el centro, que, digamos, es un problema de supervivencia. El auge de los sectores extractivistas, me refiero al agroindustrial, ¿no? La agricultura industrial, la gran agricultura industrial, la minería a cielo abierto, metalífera, posteriormente la utilización de las técnicas de fracking para extraer shale oil, todos los hidrocarburos no convencionales. Toda esta penetración de estos paquetes tecnológicos tan agresivos con la naturaleza, con la vida, y tan asociados a la extracción de renta a partir de la explotación intensiva de recursos naturales, en algunos casos no renovables, y en otros cuasi no renovables, como es el agua, porque estropear el agua dulce
de la región es casi un recurso no renovable, porque el costo de renovar eso, en la magnitud que se ha dañado, es infinito, digamos, es muy, muy elevado. Me refiero a contaminar los acuíferos, contaminar el lecho del río Paraná, me refiero a contaminar los ríos de las cuencas de la cordillera con estas piletas de cianuro que van decantando sobre los ríos, sobre las aguas subterráneas. Todos estos problemas que estuvimos experimentando desde los 90 y este auge de este modelo agroexportador y primario exportador intensivo ha puesto de manifiesto desde los 90 hasta ahora que no derrama, como dicen los economistas neoclásicos u ortodoxos, no derrama sobre el empleo, mucho menos sobre el empleo de calidad, pero ni siquiera sobre el empleo, porque la Argentina viene teniendo problemas de generación de empleo desde entonces que se han agudizado, y un 40% del sector informal en la economía, en términos del mercado de trabajo, que no puede hacer aportes jubilatorios, que vive en una situación de precariedad sin derechos laborales básicos. Es una economía que ha generado una creciente fragmentación social y una agudización de la pobreza, ¿no? Que ha convertido a la cuestión social ha planteado una necesidad permanente por parte del Estado de implementar políticas y planes de asistencia, porque el mercado de trabajo no ofrece oportunidades a la población. Y por lo tanto, este es un problema que está íntimamente asociado al modelo productivo, no es otra cosa. Lo que pasa en el mercado de trabajo y lo que pasa con la necesidad de planes para contener la crisis social es un resultado de este modelo productivo. No es algo que es ajeno y que corre por otras vías. Entonces, continuar profundizando este camino, ¿no?, extractivista en la lógica de fomento a la producción es un suicidio. Es un suicidio porque ya venimos viendo los resultados. Antes era una promesa, pero ahora tenemos atrás un montón de años, ¿no? Tenemos 30 años de modelo extractivista. ¿Cómo puede ser que no podamos discutir críticamente cuáles han sido los resultados? Todos son síntomas de una misma dinámica y estructura productiva que es concentradora en lo económico, excluyente en lo social e insustentable en lo ambiental. Y además, obviamente, eso para sostenerse políticamente, como es muy difícil de legitimarse, cada vez más requiere del ocultamiento, la mentira y, en última instancia, el disciplinamiento y la represión. Está comprobado que este modelo de producción afecta al ambiente, afecta a la salud, pero nos dicen que es la zona de sacrificio que tenemos que tener para tener un modelo económico que sea para distribuir. Bueno, lo primero está comprobado, y lo segundo también, ¿no? Hace 30 años que nos dicen que por acá es la salida. Es más, nos dicen que es la única salida, que no hay otra alternativa. Está claro que es falso, hay demostraciones empíricas desde la experiencia, hay demostraciones científicas que dicen que tenemos mucho más pobres, que tenemos mucha más gente sin trabajo, que estamos cada vez más endeudados, que cada vez más dependemos de las transnacionales, de las multinacionales, y que no es aparentemente la salida económica, sin lugar a dudas que ya también se sabe que no es la salida sanitaria y no es la salida ambiental. Vamos a seguir hablando con Karina de este tema porque tiene mucho más para contarnos, pero momentos de presentar la primera luz del semáforo. Se prende la luz roja, es la mala noticia. Recordará usted, el año pasado, el anteaño, estuvimos hablando de lo que pasaba en la Amazonía. Los incendios del pulmón del planeta. Eso ya no ocurre, pero sigue siendo un tema preocupante porque las políticas de Bolsonaro en Brasil no generan protección. En el último tiempo se batió el récord de árboles talados. De esto nos va a hablar Pablo desde su casa, cuidándonos en esta situación excepcional. En la primera luz del semáforo, la luz roja. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Una vez más llegó el momento de hacer nuestro habitual recorrido por las luces de nuestro semáforo y, por supuesto, claro, como no podía ser de otra manera, comenzamos con la presentación de la luz roja. Y para eso tenemos que hablar de un tema que
A esta altura del año podríamos decir que lamentablemente ya lo hemos abordado en demasiadas oportunidades aquí en Onda Verde. Estamos hablando del Amazonas, porque según datos difundidos en las últimas semanas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil, el mes pasado fue el octubre con mayor deforestación en los últimos 6 años. La Amazonía brasileña perdió en octubre más de 830 kilómetros cuadrados de cobertura vegetal, un 50,6% más que en el mismo periodo de 2019, según informó el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, que calcula el área devastada con la ayuda de imágenes de satélite. Hasta ahora, el peor octubre era el de 2016, cuando el considerado mayor pulmón vegetal del mundo perdió 750 kilómetros cuadrados de vegetación. Las cifras se refieren a las llamadas alertas de deforestación, que advierten sobre posibles focos de tala ilegal y permiten a los organismos medioambientales reforzar la fiscalización de esas zonas, pero no revelan en toda su extensión la pérdida de vegetación. Por su parte, la organización ecologista Greenpeace continúa denunciando que el fuerte aumento de la deforestación en la Amazonía es resultado de las omisiones en política ambiental del gobierno de Jair Bolsonaro. ADUL, Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. En la lucha por salarios dignos, jubilación móvil y una universidad democrática, pluralista, científica y al servicio del pueblo. ADUL, Pasaje Martínez, 2683. Un mundo más sustentable es tarea de todos. Diputado Provincial, Checho Basile. Cuidamos el ambiente recuperando. Donde otros ven basura, nosotros vemos oportunidades. Integral Reciclados. Trabajo del presente con la responsabilidad del futuro. Integral Reciclados. Gobernador Menchaca 7200. Santa Fe. Teléfono 3425 13 52 18. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces. Segundo bloque del programa, ya quedó demostrado, ¿no? No por los minutos del bloque anterior, sino en general, el extractivismo no es la solución económica a nuestros problemas, no es la solución social, por el contrario, nos posterga más. Las riquezas salen de nuestro país, pero no entran divisas, o las que entran son escasas en relación a lo que sale, o son injustamente proporcionadas con respecto al daño que se produce. Y a su vez nos dicen que esta es la única salida, ¿no? Una gran mentira. Han trabajado muy bien en comernos la cabeza, como dicen los pibes hoy, en la batalla cultural, para hacernos creer eso. Sin embargo, hay otras alternativas. Mire, nos vamos a ir a Ámsterdam, imaginariamente, nos vamos a ir a Ámsterdam. Se está preparando o se está pensando un nuevo modelo económico que sea más justo y fundamentalmente verde, o sea, sustentable, con cuidado del entorno, del medio ambiente. Este modelo económico, muy escondido por los grandes medios, se llama Donut, que significa algo así como círculos, ahora lo va a ver, y está ideada por una economista británica que es Kate Raworth. Vamos a ver en este video que nosotros editamos, extractamos, de qué se trata este modelo económico más justo y más verde. Se apoya en un concepto poco habitual en economía. Existen límites. Antes que la economista británica Raworth, el sueco Johan Rockström definió los límites planetarios de 9 procesos fundamentales para la estabilidad del sistema Tierra, cosas como el cambio climático, la contaminación o la pérdida de especies. La representación gráfica de todo esto es la del planeta, rodeado de unos círculos que representan precisamente esos límites que conviene no superar. Así pues, hay 2 círculos concéntricos. Un círculo interior que define las necesidades básicas e irrenunciables sin las cuales no hay bienestar humano.
comida, agua, sanidad, energía, educación, pero también igualdad o representatividad política. Y un círculo exterior que establece los límites del planeta que no podemos traspasar sin destruir las condiciones externas en las que puede desarrollarse nuestra sociedad. Entre los dos círculos se crea una franja de confort en la que las sociedades humanas coexisten y pueden prosperar en equilibrio con la naturaleza. El objetivo deja de ser el crecimiento económico infinito. No hace falta ser matemático para entender que si creces de forma infinita en un planeta finito, estás más cerca de la definición de suicidio que de la de prosperidad. El famoso mercado que se autorregula nos ha llevado a provocar el inicio de la sexta extinción masiva de especies o un calentamiento acelerado de la atmósfera sin precedentes o a verter 8 millones de toneladas de plásticos al mar por año, suficientes para cubrir 34 veces la isla de Manhattan y suficientes para que en 2050 haya más toneladas de plásticos que de peces en el mar. Significa que algunos sectores, los más contaminantes, tienen que transformarse completamente o desaparecer, y que otros, los más eficientes y limpios, tienen que ocupar su lugar. Todo esto no se consigue sin una auténtica revolución protagonizada por las energías renovables, la renaturalización y protección de vastas zonas de nuestros países, el hidrógeno verde como combustible alternativo, la eficiencia energética, la economía circular y la agricultura regenerativa. Hay que transformar las ciudades, donde ya vive casi el 60% de la humanidad. Es hora de evolucionar, de poner en marcha la economía del siglo XXI. Lo que hagamos en esta década, nos guste o no, lo hagamos bien o no, va a marcar el futuro de los próximos miles de años. Es un modelo que ya se está planteando, al menos en teoría, en Ámsterdam. Energías renovables, aflojar con el consumo, trabajar en base a las necesidades básicas de gran parte de la población, no excluir a nadie, pero está claro, por lo que se dice ahí, por la experiencia, que el mercado no se autorregula. El mercado es muy voraz, el mercado es muy cruel, no tiene límites. El mercado no se autocontrola, ni mucho menos. Y además no podemos crecer infinitamente, y lo veíamos en el video, en un mundo que tiene recursos finitos. Esto es de perogrullo, no es nada más que un pensamiento racional. Y pensar así, pensar como dice Kay Raworth, no es que atrasa, por el contrario, evoluciona porque tiene que ver con la vida. Mire, si no cambiamos, vamos a una nueva desaparición de especies. Si no cambiamos, vamos al colapso. Tenemos que cambiar desde todo punto de vista, desde lo micro y desde lo macro. Y de eso también hablamos con Karina Forcinito. Sí, digamos, pudimos corroborar con un colega que trabaja, con quien trabajamos juntos, que es Pablo Alberto Varela, es que el origen de estos desarrollos tecnológicos tienen que ver con, por un lado, el financiamiento de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que es el corazón del financiamiento de proyectos de innovación en la Argentina, que financió 17 proyectos a Bioceres, 17 proyectos financiados entre un 60 y un 70% con deuda proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo, con deuda externa argentina que pagamos los argentinos, ¿sí? Y las argentinas, y que con esta deuda, con este endeudamiento, esta empresa lo que hizo fue tomar una innovación que había realizado el CONICET conjuntamente con la Universidad del Litoral, más precisamente el equipo que conduce la doctora Chan, que es una investigadora que trabaja en la Universidad Nacional del Litoral. Es decir, tomar una innovación genética generada por el Estado argentino, con salarios pagados por el Estado argentino, financiarle la introducción de esta innovación a las semillas de trigo de alta resistencia, realizada por esta empresa Bioceres, que hizo una alianza a su vez estratégica con un joint venture con otra empresa francesa especializada en este tema. Esta empresa Bioceres uno dice, bueno, pero ¿quiénes son? Por ahí es una pyme. No es ninguna pyme, es básicamente una empresa financiada en donde participan los productores más poderosos de la agricultura intensiva del país, los grandes exportadores de soja y de granos del país, que
que están presentes en la Cámara de APRESID, ¿no? APRESID es la Cámara de Productores Agrarios vinculados a la agricultura intensiva, básicamente ligados al complejo sojero y al complejo aceitero, indirectamente. Es decir, que se trata del corazón del poder económico del país. Se trata de 10 empresas que concentran alrededor de un 70% de las exportaciones del país, de las cuales además las 7 primeras son de capital extranjero y las que siguen tienen una articulación de capital doméstico con capital extranjero. No estamos hablando de sectores del capital que necesitan que la población argentina subsidie a través de la deuda externa con el BID sus desarrollos tecnológicos. Porque además no solo se quedan con la renta agropecuaria en divisas, sino que además se niegan a que esa renta sea mínimamente gravada, considerando, aunque sea para mínimamente intentar reparar algo de los daños ambientales y sociales que generan. Entonces, porque, digamos, se niegan a pagar retenciones de modo sistemático, se niegan a hacer aportes, ahora hay toda una oposición muy fuerte de los sectores poderosos a pagar un impuesto a las grandes fortunas, que es una miseria para la crisis que tiene el país y para la ausencia de impuestos progresivos que tiene este país, de impuestos a la riqueza, de impuestos al ingreso, a los altos ingresos. Me estoy refiriendo a los altos ingresos. Karina nos decía que seguimos con la misma receta, recetas que ya nos hemos golpeado la cabeza contra la pared, ya nos hemos dado cuenta. En la década del 90 aparecieron los cultivos transgénicos como la solución al hambre del mundo. El mundo tiene cada vez más hambre. Apareció en la Argentina como la solución a los problemas económicos. Cada vez tenemos mayores crisis más profundas y cada vez debemos más al exterior. Pero cada vez tenemos menos riqueza, tanto del subsuelo como del suelo. Está claro, está demostrado que no es la solución. Digo, cualquier mente crítica diría, bueno, por acá no es, le erramos. Vamos a probar por otro lado. Y sin embargo, se empecinan en seguir con esto. Tanto es así, lo hablábamos hace un par de programas atrás, ahora además de todos los cultivos transgénicos como la soja, el algodón, la papa, el tomate, ahora le agregamos el trigo. Un nuevo trigo transgénico, HB4, que es sumamente peligroso, no solo porque es parte de la dieta básica de los argentinos, piensen en toda la panificación, las pastas, se hacen con trigo, sino además porque el trigo se poliniza con viento, y esto podría inclusive contaminar a otros trigos que no son transgénicos. No es la solución y no aprendemos. Seguimos por ahí. Y cuando alguien plantea esto, nos dicen que es la única salida. Es como que lo que estamos perdiendo por ahora es la batalla cultural. Nos han impuesto una idea falsa, pero que la creemos como verdadera. A ver qué nos dice Karina al respecto. Creo que hay dos conjuntos. La cuestión de presentar que el capitalismo, la solución a estos problemas en el capitalismo es más capitalismo, por un lado, y eso de la mano de un imposibilismo total. Es decir, no hay alternativas, no tenemos alternativas, nos caemos del mundo, atrasa, la solución agroecológica atrasa, te contestan. Yo digo porque yo, bueno, soy economista, me muevo en el ámbito de los economistas y de las economistas, que son pocas, y es tremendo. Eso es un consenso generalizado de que no hay alternativas y que cualquier propuesta de transición ecológica justa, que es lo que se está planteando como alternativa desde los sectores que resisten en América Latina y en el mundo, porque no somos solo nosotros aquí en América Latina, esa planteado como, no, esa es una pavada de hippies trasnochados, no, esto es una pavada, no tiene fundamento. Y eso es mentira. Hay infinidad de investigaciones y cada vez hay más que ponen de manifiesto que la agroecología es una salida, la agroecología integral, ¿sí? En donde se trabaja sobre la biodiversidad, tiene elementos, tiene indicadores de productividad que permitirían obtener los mismos rendimientos sin destruir la naturaleza y sin destruir nuestra salud, porque nosotros estamos ingiriendo estos venenos, ¿no?
incluso sin saber exactamente qué implicancias de largo plazo van a tener sobre las futuras generaciones y sobre nuestras propias vidas. Entonces, eso es falso. Es aceptar el lugar de zona de sacrificio que nos otorgan en los centros de poder imperial. Es aceptar que América Latina es zona de sacrificio y que tenemos que aceptar este destino porque no tenemos otra posibilidad, y no poder imaginar horizontes emancipatorios de estos niveles de opresión terribles, ¿no? Entonces, digamos, llega un momento que esto no va a ser compatible con la existencia, digamos, estamos yendo en ese camino. Entonces, si no podemos tomar conciencia y empezar a abrirnos a escuchar otras opciones, bueno, obviamente este discurso de la única opción, que es un discurso que viene de la mano del pensamiento neoliberal, por otro lado, ¿no? El pensamiento único, donde no hay opciones, es esto o nada, o la muerte. Nos comieron la cabeza, como dicen los pibes, ¿no? Nos han dicho una mentira y de tanto decirla, la hemos creído. Pero no es tarde para darnos cuenta. Hay que mostrar que hay otras salidas, hay que mostrar que hay verdades superiores a esta, que en realidad no son verdades, sino que son mentiras, y se podrá hacer con mentes tan lúcidas como Karina Forcinito, que nos ilumina en gran parte con datos concretos. El agradecimiento profundo a Karina, una entrevista extensísima que hicimos y que sacamos algunos tramos, pero que seguramente nos queda en archivo para usar en futuros programas. Momento de ir a la segunda luz del semáforo, la luz amarilla, que nos invita a frenar. No es una amenaza, pero puede llegar a serlo. Las elecciones en Estados Unidos ya tienen presidente. Joe Biden es el nuevo presidente de los Estados Unidos y es muy importante lo que anunció. Anunció que vuelve al Acuerdo de París, a ese lugar donde Trump se había ido y donde se discute políticas para el cambio climático. Puede llegar a ser una buena noticia, por eso lo ubicamos en la luz amarilla. Uno de los grandes temas de las últimas semanas fue, sin lugar a dudas, la elección del próximo presidente de los Estados Unidos. Y en materia medioambiental hay una novedad que cabe destacar, porque el candidato demócrata Joe Biden prometió que de llegar a la Casa Blanca reincorporará a los Estados Unidos al Acuerdo de París, pacto del cual la potencia norteamericana oficializó su salida hace apenas algunas semanas atrás. Lo cierto es que estamos hablando de una promesa de campaña y a pesar de que todavía tampoco se conoce muy bien cómo será la transición de gobierno, estamos hablando de una información que de confirmarse nos permitiría, podríamos decir, mirar al futuro de una manera un tanto más esperanzadora. Es por esta razón que la ubicamos en la luz amarilla del semáforo del programa de hoy. Tras haberse efectivizado la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París y previo a conocerse el resultado de los comicios de los Estados Unidos, el presidente electo Joe Biden prometió que el país norteamericano gestionará su reingreso al Tratado Climático. Hoy la administración de Trump abandonó oficialmente el Acuerdo Climático de París y en exactamente 77 días, una administración Biden volverá a adherirse a él, había escrito en Twitter el candidato a presidente de los Estados Unidos. El mensaje de Biden incluía un link a un tuit de la cadena de televisión ABC News que informaba que Estados Unidos había abandonado este miércoles dicho pacto. La salida del acuerdo al que se había comprometido en 2015 el anterior gobierno del demócrata Barack Obama y del que Biden fue vicepresidente supone el cese de todos los compromisos que la potencia norteamericana había adquirido para reducir para 2025 las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 26 y un 28% con respecto a los niveles de 2005. Un mundo más sustentable es tarea de todos. Diputado Provincial Checho Basile. Consejo Municipal de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces.
Cuidamos el ambiente recuperando. Donde otros ven basura, nosotros vemos oportunidades. Integral Reciclados. Trabajo del presente con la responsabilidad del futuro. Integral Reciclados. Gobernador Menchaca 7200. Santa Fe. Teléfono 3425 13 52 18. Tercer y último bloque del programa. Hoy decíamos que la palabra clave, columna vertebral del programa de hoy es extractivismo. Hay mucha literatura, hay muchas expresiones culturales vinculados con esto. Trajimos algunas de los libros más conocidos, hay muchos más, que abordaron este tema. Digo, porque el tercer bloque siempre lo abrimos con los recomendados culturales de Juani, y aprovecho para introducirnos en algunos libros importantes para tener, para leer, para adquirir, para pedir prestado, pero el de Marie-Monique Robin, El mundo según Monsanto, que es uno de los primeros libros que empezó a hablar sobre los daños que ocasionan los organismos genéticamente modificados, o El mal, de Miguel Bonazo, reconocido periodista y hasta hace muy poco diputado, ya con mandato vencido, que hace una investigación muy interesante sobre las implicancias negativas de la minería a cielo abierto en la República Argentina, desde lo ambiental y lo económico. Más cerca de nuestros días, Alejandro Berkovich y Alejandro Rebocio hicieron un trabajo de investigación muy interesante sobre vaca muerta, esto que se plantea como una panacea y que en este extenso pero interesantísimo libro demuestra cuán perjudicial es desde lo ambiental, desde lo económico y desde lo social. No es el único. Soledad Barruti, alguien que vamos a tener la semana que viene, porque le hicimos una entrevista y vamos a hablar de etiquetado de alimentos. Soledad Barruti tiene dos grandes libros. Uno es Malcomidos, que no lo trajimos porque ya hablamos de él, y otro es Mala Leche, que habla sobre la alimentación y cuánto afecta en la salud. Quizás un libro más profundo de la Universidad de Quilmes, pero que es muy interesante, es Transgénicos, que demuestra la realidad de la transgenia en los alimentos en la República Argentina, e infaltable en la biblioteca de cualquier ambientalista, el libro del amigo Darío Aranda, Tierra arrasada. Quizás esta es la Biblia del extractivismo en la Argentina, de cómo se vio afectado en muchas cuestiones, sobre todo con los pueblos originarios. Algunos de los que trajimos para darle pie a Juani. Juani nos va a presentar desde su casa una serie para ver, yo la vi y la recomiendo realmente, cuáles son las salidas que presenta la humanidad ante la posibilidad de una nueva catástrofe ambiental. Irse del planeta. Y 3%, una serie brasilera, realmente lo representa muy bien. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Aquí nuevamente cumpliendo con los recomendados culturales. Y esta semana les traigo una serie muy particular. Es una serie que estrenó Netflix hace ya algunos años y que aborda la temática de la crisis climática llevada hacia un extremo. Estamos hablando de un futuro distópico en el que el planeta Tierra atravesó por una crisis climática muy fuerte y como consecuencia de esta crisis climática ha quedado un reducido grupo de jóvenes que tiene que someterse a un proceso exhaustivo de selección para poder pertenecer a este 3% de la población mundial que va a salvarse de diferentes problemáticas como la pobreza u otras situaciones. Pero van a tener que competir de forma muy exhaustiva entre ellos para poder pasar a esta próxima etapa. Es una serie muy particular, dijimos, una serie brasilera, está disponible en Netflix todavía. Vamos a compartir un pequeño tráiler de lo que es esta serie que, como ya hemos visto a lo largo de este año en otras películas, en otras series, también abordan esta cuestión de la crisis climática llevada hacia un extremo, llevada hacia un mundo, un futuro distópico que hoy nos parecería algo ya cada vez menos ilógico si lo pensamos en el punto de vista en el que la contaminación y diferentes cuestiones y problemáticas ambientales están elevándose a números agigantados. Compartimos entonces este pequeño tráiler de 3%, el recomendado de hoy. Eu achei que nunca mais eu ia te ver. Você é da causa? O processo 105 não vai acontecer. Só tem dois lados nessa história. Quem quer o processo e quem não quer. De que lado você está? Eu não sou mais da causa. Prefiro morrer tentando mudar alguma coisa do que continuar me escondendo.
Michelle tá com o Ezequiel. A Michelle é uma traidora. Confia em mim, Wanda. O processo 105 vai ser o mais importante da história. Le agradecemos a Juani y le decimos que se quede porque ya vamos a volver a la casa de Juani. Nos vamos a la casa de Pablo porque nos trae la buena noticia de la semana. Se prende la luz verde del semáforo, la que nos dice que podemos pasar. Es muy buena noticia esta y nos lleva hasta México. Hace algunas semanas atrás el Senado de México aprobó el Acuerdo de Escazú y México se transformó en el país número 11 en aprobar este tratado. ¿Qué significa esto? Significa que el Acuerdo de Escazú alcanzó finalmente los 11 países signatarios que se necesitaban para su entrada en vigencia, que podrá darse en los próximos 90 días. Estamos hablando de una buena noticia en cuanto a legislación medioambiental y en cuanto al compromiso internacional para la protección del medio ambiente, y es por esta razón que ubicamos esta noticia en la luz verde, la última de nuestro semáforo. El Senado mexicano aprobó por unanimidad la ratificación del Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental regional vinculante y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos celebraron la medida al considerar que alentará a otros países a seguir la misma ruta y a hacer realidad la protección del medio ambiente y sus activistas. Con la adhesión de México, se espera que el instrumento entre en vigor en los próximos 90 días. Se aprobó el Acuerdo de Escazú y ¿por qué? Porque con la adhesión de México se cumplieron la cantidad de países que se necesitaban para tener. Y a partir de esto, lo que decía Pablo, todos vamos a tener mayor acceso a la información ambiental. Es muy buena noticia. Argentina lo aprobó en la Cámara de Diputados, pero no en la Cámara de Senadores. De todas maneras, con la aprobación de México, ya está, ya es acuerdo. Necesitamos un número de países que lo aprueben en sus congresos nacionales y México cumplió con la cuota mínima que necesitamos. Bienvenido sea, muy, pero muy buena noticia. Ya casi nos estamos yendo, nos estamos despidiendo del programa de hoy, lo hacemos siempre con un tema musical. Hoy Juani nos propone pensar el cambio climático, ya que estamos hablando de las extinciones masivas, el cambio climático visto desde los jóvenes. Así nos vamos, nos separamos tan solo por 7 días. Gracias por todo, hasta la semana que viene. Y para cerrar el programa, como lo hacemos siempre, nos vamos a despedir con música. Y en este caso vamos a continuar con otro grupo de jóvenes, en este caso, que en este planeta y en este momento siguen siendo un movimiento estudiantil, un movimiento juvenil que está creciendo a nivel internacional. Hablamos de Friday for Future, o en su traducción al español sería Viernes por el Futuro. Es un movimiento, como dijimos, que se originó hace algunos años y que de a poquito empezó a tener representación en muchísimos países. Y el año pasado, particularmente, han ganado un galardón, uno de los máximos galardones que dan las Naciones Unidas en la categoría de inspiración y acción, por esta canción que se llama Save the World, o bueno, traducido sería Salvemos el Mundo. Así que para cerrar, si les parece, les dejamos esta canción que trae un poco de optimismo también en este momento tan particular. Fridays for Future, entonces, el recomendado musical para cerrar esta edición de Onda Verde.